Tenía 74 años y pensaba que lo tenía todo resuelto. Años de duro trabajo, sacrificio y lucha me habían llevado hasta este momento, la jubilación, la recompensa por toda una vida de esfuerzo. Pero esa noche mi mundo comenzó a desmoronarse. La celebración que había planeado para marcar el final de una etapa se convirtió en el principio de una pesadilla. Se suponía que iba a ser mi noche de triunfo, pero en cambio fue la noche en la que me di cuenta de que la traición estaba mucho más cerca de lo que jamás había imaginado. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo el vídeo, y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna historia como esta. Vamos a ello. Había esperado este momento toda mi vida. Por fin estaba a punto de alejarme del imperio que había construido pieza a pieza durante décadas de sudor, sacrificio y trabajo incansable. La cena debía ser una celebración, el final de una era y el comienzo de otra. Los invitados llenaban la sala de risas, con los rostros iluminados por el suave resplandor de las lámparas de araña y el aire cargado de felicitaciones. Mi hija Claire estaba allí, radiante de orgullo. Mis nietos correteaban por la sala y Derek, mi yerno, estaba a mi lado, callado como siempre, pero con esa mirada calculadora. La noche parecía surrealista. Nunca había imaginado que llegaría a tener este momento de respiro. No más reuniones, no más largas horas en la oficina, solo la sensación de haberlo conseguido por fin. Pero, mientras estaba en el centro de la sala saludando a amigos y familiares, comencé a sentirme incómodo. Las risas me parecían demasiado fuertes, la música, demasiado alegre, como si algo estuviera empezando a agitarse bajo la superficie. No podía identificarlo, pero la sensación era real, como un peso que me oprimía el pecho y me ahogaba. Entonces, Derek apareció a mi lado con una copa de vino en la mano. Su sonrisa era educada, incluso amistosa, pero noté que sus ojos se posaban en mí como si buscaran algo, como si midieran algo que me inquietaba. «Toma, Lillian», dijo con voz suave. «Bebe para celebrar el fin de una era». Le quité la copa, aunque me pareció un momento extraño, con una vaga sensación de inquietud recorriendo mi espina dorsal. El vino, de color rojo intenso y brillante a la luz de las velas, casi parecía brillar con algo más que alegría. Me lo llevé a los labios y, al hacerlo, percibí un extraño olor casi metálico. Me quedé paralizada. El ligero olor permanecía en el aire de forma inquietante, un aroma acre y penetrante que me revolvió el estómago. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que era solo mi imaginación, o que quizá había bebido demasiado champán, pero, a medida que la conversación fluía a mi alrededor, ya no pude ignorar la incomodidad que me invadía. Di un pequeño sorbo fingiendo disfrutarlo, pero el sabor era extraño, demasiado fuerte y amargo. Dejé rápidamente la copa sobre la mesa, con la mente acelerada. Claire, que estaba sentada a mi lado, sonrió cálidamente y cogió la copa sin dudarlo. «Gracias, mamá», dijo, ajena a mi inquietud. Dio un sorbo, luego otro, y no pude evitar mirarla. Notaba mi corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La velada continuó con la misma alegría forzada, pero mi mente no podía concentrarse. Algo no iba bien. Cada risa, cada brindis, cada felicitación parecía resonar en lo más profundo de mi estómago. No dejaba de mirar a Derek, tratando de leer su rostro, pero su expresión tranquila no delataba nada. Todo cambió horas más tarde, cuando la velada estaba llegando a su fin. De repente, Claire se derrumbó, sacudiendo violentamente su cuerpo mientras las convulsiones se apoderaban de ella. Los gritos estallaron en la habitación mientras la gente se apresuraba a su lado, pero yo no podía dejar de mirar en estado de shock.
El mundo a mi alrededor se difuminaba. El sonido de las voces frenéticas se amortiguaba mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Claire, mi brillante y fuerte hija, temblaba incontrolablemente en el suelo, con los ojos en blanco. Derek permanecía inquietantemente tranquilo, con el rostro, normalmente tenso por la ambición, ahora con una expresión que no lograba descifrar. Estaba de pie a un lado, como si la observara desde la distancia. Corrí hacia ella tratando de mantenerla quieta, con las manos temblorosas mientras le sostenía la cabeza. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo podía estar pasando esto? Alguien llamó al 911. Sabía quién era la persona adecuada. Solo podía concentrarme en Claire, que tenía el rostro pálido y la respiración superficial y errática. El caos a mi alrededor parecía lejano, como si estuviera soñando. Mientras nos apresurábamos hacia el hospital, Derek se sentó a mi lado en el coche, con la postura rígida y la mirada fija en la carretera. Podía sentir su presencia a mi lado. Cada una de sus respiraciones hacía que el aire se sintiera más pesado. He visto esto antes, dijo Derek con indiferencia, en un tono demasiado mesurado y controlado. Un amigo mío de la universidad tuvo una reacción similar a esto. Era una sustancia rara, un producto químico. Creo que no es algo desconocido. Me quedé paralizada. ¿Cómo lo sabía? La pregunta rondaba mi mente, atormentándome y helándome la sangre. Una sustancia rara. Nunca había oído hablar de algo así, y, sin embargo, Derek hablaba de ello con tanta certeza, como si supiera exactamente lo que había pasado. Lo miré fijamente. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Su rostro no delataba ni una pizca de culpa ni de preocupación. ¿Cómo lo sabes?, le pregunté con la voz más temblorosa de lo que me gustaría admitir. Derek se encogió de hombros y sus labios se curvaron ligeramente. Es solo algo que recuerdo. Un amigo mío tuvo una reacción similar en la universidad. A veces pasan cosas raras, pero no te preocupes, Claire estará bien, solo necesita atención médica. Asentí, pero mi mente iba a toda velocidad y no pude evitar que la idea se arraigara en mi mente. ¿Estaba tratando de envenenarme? ¿Era esto obra suya o Claire simplemente había cometido un error y bebido de mi vaso? La duda y la incertidumbre se apoderaron de mí y, cuando llegamos al hospital, todo mi cuerpo pareció paralizarse mientras los médicos llevaban a Claire a urgencias. Me quedé en la sala de espera con las manos temblorosas. Podía sentir las miradas de todos los que me rodeaban, pero mi mente estaba consumida por una sola pregunta, una pregunta candente que había ocupado cada momento de mi vida. ¿Me había envenenado Derek y Claire? ¿Era una víctima inocente? Aún no sabía la respuesta, pero empezaba a darme cuenta de que la tormenta que había comenzado esa noche no pasaría fácilmente, solo era el comienzo. La sensación de duda, aguda e implacable, comenzaba a erosionar mi confianza y no había vuelta atrás. El olor estéril del hospital llenaba mis fosas nasales mientras caminaba de un lado a otro en la sala de espera. Mis pensamientos eran un torbellino. Claire estaba en una cama en algún lugar del pasillo, inconsciente pero estable. Se había estabilizado lo suficiente como para que los médicos confirmaran una cosa: la habían envenenado con una sustancia rara. Las palabras resonaban en mi cabeza, cada sílaba era un martillazo en el pecho. Quería gritar para exigir respuestas, pero no sabía por dónde empezar. El mundo parecía girar a mi alrededor, pero todo se detuvo cuando Derek entró en la sala de espera. Parecía tan sereno como siempre, ni un cabello de su peinado perfecto estaba fuera de lugar. Sin embargo, su calma era inquietante,
demasiado tranquila para alguien cuya mujer estaba en urgencias luchando por su vida. Me miró y esbozó una sonrisa forzada. Estará bien, Lillian. Solo es una sustancia rara, estoy seguro de que no es nada grave. ¿Cómo lo sabes? Le espeté, quizá con demasiada dureza. Su indiferencia ante la situación me revuelve el estómago. ¿Era tan indiferente a lo que le había pasado a Claire? Levantó una ceja, sin cambiar de expresión. Como te he dicho, conocí a alguien en la universidad que tuvo una reacción similar. Es rara, pero la gente se recupera. Me quedé paralizada. Las mismas palabras que había dicho de camino al hospital. La misma sustancia extraña. La misma falta de preocupación. La forma en que hablaba de ello era como si estuviera discutiendo un asunto trivial, no la situación que ponía en peligro la vida de mi hija. No podía saberlo a menos que estuviera involucrado de alguna manera. La pregunta se me agolpó en la mente. Entonces apareció el médico de Claire, un hombre amable con rostro cansado, y su presencia me sacó momentáneamente de mis pensamientos. Señora Pierce, dijo con voz grave pero tranquila. Hemos confirmado que su hija ha sido envenenada. Se trata de una sustancia muy rara y los efectos pueden ser graves, pero con un tratamiento rápido creemos que se recuperará por completo. Asentí con la cabeza, tratando de mantener la compostura, pero la tormenta que se desataba en mi interior era furiosa. ¿Qué sustancia es?, pregunté con un hilo de voz. Es difícil precisarlo, pero estamos haciendo pruebas. Lo importante es que la trajimos a tiempo. Apenas le oí. Mi mente estaba totalmente centrada en Derek. ¿Cómo sabía él de esa sustancia tan rara? ¿Cómo sabía que causaría tal reacción? ¿Y por qué se mostraba tan tranquilo? Alguna tenía sentido. Cuando el médico se marchó, me volví hacia Derek y entrecerré los ojos. Pareces muy seguro de ti mismo, casi demasiado. Él me miró a los ojos con firmeza. Ya te lo he dicho, Lillian, solo intento ayudar. No hay motivo para sacar conclusiones precipitadas. Quería gritarle, sacudirlo hasta que confesara su parte en todo esto, pero no podía. Claire necesitaba que mantuviera la calma, que fuera fuerte por ella, así que me mordí la lengua, pero la sospecha que había estado creciendo silenciosamente era ahora un grito fuerte e insistente. Cuando Claire finalmente recuperó la conciencia unas horas más tarde, parecía confusa, pero estable. En el momento en que abrió los ojos, le agarré la mano y sentí un enorme alivio, pero incluso mientras la sostenía noté la tensión entre nosotros, una distancia que no puedo explicar. Mamá, ¿qué ha pasado? Te han envenenado, dije con la voz temblorosa por el peso de las palabras. ¿Recuerdas algo? ¿Qué pasó en la cena? Ella parpadeó y me miró, claramente luchando por enfocar. Recuerdo mucho, estaba bien y luego todo se oscureció. Sus ojos se desviaron hacia Derek, que estaba de pie, en silencio, junto a la habitación, observándola con una expresión indescifrable. Derek se acercó y puso una mano suavemente sobre el brazo de Claire. ¿Cómo te sientes, cariño? Estoy bien, respondió Claire en voz baja, con la mirada fija en él. Vi la confianza en sus ojos, la fe incondicional, y se me heló la sangre. No pude contenerme más, necesitaba que me escuchara, que entendiera que algo iba mal. Claire, tengo que preguntarte algo, dije con la voz temblorosa por la emoción que estaba conteniendo. Creo que Derek podría estar involucrado en esto. Por cómo actuó, por las cosas que dijo, es demasiada coincidencia. Sabía de la extraña sustancia, Claire. ¿Cómo podría saberlo a menos que...? Claire me interrumpió con voz aguda y un tono protector. Mamá, estás viendo cosas que no existen, Derek nunca haría algo así.
Me quedé paralizado, dolía más de lo que podía imaginar. Claire, incluso tu propia hija lo estaba defendiendo, pero... Claire, comencé con la voz entrecortada. No, me interrumpió con firmeza, mirándome fijamente. Estoy bien, ¿de acuerdo? Derek no ha hecho nada, solo estás exagerando. Podía sentir cómo la habitación se cerraba sobre mí, asfixiándome. Mi propia hija, a la que había protegido durante tantos años, me miraba como si la loca fuera yo. No me quedaban palabras. ¿Cómo podía explicar la inquietud que se había instalado en lo más profundo de mi ser? ¿Cómo podía hacerle ver el peligro? Intenté hablar con tranquilidad, pero no podía ocultar el dolor. No le digas nada a Derek de lo que te he contado, ¿de acuerdo? Prométemelo. Claire frunció el ceño, pero asintió. Por supuesto que no voy a preocuparle con esto, ya ha pasado por bastante esta noche. Quería gritar, quería sacudirla para que viera lo que yo veía, pero no podía. Estaba demasiado lejos, demasiado cegada por su amor por Derek, y en ese momento comenzó a formarse una grieta entre nosotras que, por mucho que lo intentara, sería difícil de reparar. Derek estaba ganando. No sabía cómo ni por qué, pero sentía cómo la fría realidad se apoderaba de mí. No se trataba solo del envenenamiento de Claire, sino de algo mucho más grande, algo más oscuro, y no tenía ni idea de hasta dónde llegaba esa traición. Estaba solo en esta lucha y empezaba a darme cuenta de que mi familia, las personas a las que había dedicado toda mi vida a proteger, podían ser las mismas que conspiraban contra mí. El peso de la traición era asfixiante y no podía respirar. ¿Cómo podía mi hija, a la que había amado y criado, estar involucrada en algo tan oscuro? ¿Cómo había podido estar tan ciego ante la verdadera naturaleza de Derek? Lo que era peor, era que mi propia carne y sangre estaba a su lado conspirando contra mí. Tenía que saber la verdad, tenía que descubrir hasta el último detalle, aunque eso significara traicionar a todos, y arriesgarme a destruir todo lo que había construido con Claire. Aún en recuperación en el hospital, sabía que tenía tiempo, pero no podía confiar en nadie, ni siquiera en mi propia familia. Derek era muy hábil y muy cuidadoso. Cada vez que lo miraba, veía la máscara de calma que llevaba puesta, ocultando la mente manipuladora que había debajo. Había una frialdad en sus ojos que me inquietaba, y, por mucho que intentara ignorarla, la molesta sensación en mi estómago me decía que no era imaginación. Tomé una decisión, contraté a un investigador privado. Se llamaba John, y lo había conocido a través de un amigo de confianza. Era discreto, eficiente, y lo más importante, alguien en quien podía confiar mis sospechas más profundas. Le di unas instrucciones sencillas: que siguiera a Derek, rastreara sus movimientos y me informara todos los días, cada hora si era necesario. Necesitaba saber qué hacía, con quién se reunía y por qué. John tardó poco en volver con noticias inquietantes. Derek se había estado reuniendo con gente del mundo de los negocios, todos ellos aparentemente involucrados en negocios turbios que no encajaban con la empresa que supuestamente dirigía, pero no solo las reuniones de negocios me revolvían el estómago, sino también el carácter secreto de todo. Derek se reunía con estas personas en lugares apartados, lejos de la vista del público y de cualquier asunto de la empresa. Las piezas del rompecabezas que había estado tratando de ignorar comenzaron a encajar de una manera para la que no estaba preparado. El mayor impacto llegó cuando John volvió con una revelación que me destrozó por completo. Derek se había estado reuniendo con Jennifer, mi hija, en quien siempre había confiado más que en nadie, la que siempre había sido tranquila y reservada,
Había estado saliendo a escondidas con mi yerno. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago y sentí como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies. Derek no estaba tratando de tomar el control de la empresa, sino de quitarme todo, y Jennifer, mi propia hija, lo estaba ayudando. Al principio no pude entenderlo. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo no había visto las señales? Jennifer siempre había sido la tranquila, la que se quedaba en segundo plano, sin buscar nunca ser el centro de atención, pero ahora estaba claro que me había equivocado con ella. Había estado jugando a mis espaldas, y Derek había sido su cómplice todo este tiempo. Recordé la forma en que Jennifer siempre me había mirado, siempre diferente, siempre deseosa de complacerme. ¿Era todo una fachada? ¿Había estado albergando todo este tiempo su ascenso al poder en silencio, o Derek la había manipulado igual que a mí? Me sentía mal del estómago. Jennifer me había traicionado de una forma que ni siquiera podía imaginar, y sin embargo, nunca la había sospechado. Había confiado en ella. ¿Cómo podía hacerme esto? Las piezas encajaron con una frialdad escalofriante. Derek no estaba trabajando solo. La había utilizado como un peón en su juego y ella había desempeñado su papel a la perfección. Juntos eran una fuerza a tener en cuenta. Poderosos, manipuladores y completamente dispuestos a destruir todo por lo que había trabajado, la empresa, la familia. Pasé los días siguientes en una nube, tratando de procesar todo lo que había descubierto. No tenía ni idea de qué hacer. Me parecía imposible enfrentarme directamente a Jennifer. ¿Cómo iba a poder mirarla de la misma manera después de todo lo que había descubierto? Y Derek, mi yerno, a quien había acogido en mi familia hacía tantos años, se había convertido ahora en mi enemigo. Ya no sabía en quién podía confiar, pero había una cosa que tenía clara: iba a dejarles ganar. Había dedicado demasiados años a construir este imperio, a sacrificarme por mi familia para que ahora las personas a las que más quería y en las que más confiaba lo destrozaran. No iba a rendirme sin luchar. Volví a llamar a John. Necesito más, le dije. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Jennifer. Necesito saber todos sus movimientos, con quién se ha estado viendo, con quién se ha reunido. Necesito saber hasta dónde llega esto. Entendido, John, respondió con voz firme. Me pongo a ello inmediatamente. A medida que pasaban los días, la tensión en la casa se hacía insoportable. Claire, aunque se estaba recuperando, todavía parecía distante, ajena a la tormenta que se avecinaba y que ella no podía comprender. Derek continuaba con su farsa, actuando como si nada hubiera cambiado, con su actitud tranquila y sin vacilar, pero por dentro me consumía la rabia y la incredulidad. No podía permitirlo, no podía dejar que me quitaran todo. La investigación acababa de empezar, pero la verdad era más horrible de lo que jamás había imaginado. Derek y Jennifer estaban trabajando juntos, manipulando todo para su propio beneficio, y, a medida que las piezas de su conspiración empezaban a encajar, me di cuenta de que la traición era más profunda de lo que había temido. Ya no luchaba solo por la empresa, luchaba por mi familia, por todo en lo que había creído, y estaba decidido a no dejar que ganaran. No sabía cómo ni cuándo, pero encontraría la manera de darle la vuelta a la situación. La tormenta no había hecho más que empezar, y yo estaba listo para enfrentarme a ella. No podía seguir fingiendo. La verdad ya se estaba abriendo paso bajo la superficie, y era solo cuestión de tiempo que saliera a la luz. Pero enfrentarme a Jennifer, mi propia carne y sangre, me parecía una tarea imposible. Era mi hija.
¿Cómo no había visto las mentiras que había estado tejiendo delante de mí? ¿Cómo podía alguien a quien había criado, alguien a quien quería, traicionarme de una manera tan profunda? Pero las piezas estaban encajando. Derek, con sus palabras suaves y sus ambiciones ocultas, me había estado tomando el pelo, pero no solo él, también Jennifer. Ella había estado involucrada en todo desde el principio, manipulando en silencio y tramando a mis espaldas, como una titiritera que trabajaba con Derek en las sombras. Y lo peor era que, hasta entonces, ni siquiera sospechaba de ella. Sabía lo que tenía que hacer. Llamé a Jennifer a mi estudio, el mismo lugar donde habíamos compartido tantos momentos familiares a lo largo de los años. La habitación parecía más fría ahora, como si las propias paredes hubieran sido testigos de demasiados secretos como para seguir siendo cálidas. Mi pulso se aceleró cuando entró, con esa expresión de confianza que había visto tantas veces antes, pero esta noche no iba a dejar que me engañara. Iba a enfrentarme a ella con todo. Jennifer, siéntate, le dije con voz más firme de lo que me sentía. Tenemos que hablar. Frunció ligeramente el ceño y abrió mucho los ojos, sorprendida. ¿Qué pasa, mamá? Pareces alterada. No te hagas la inocente conmigo, espeté. Sé lo que has estado haciendo, las reuniones con Derek, los planes para hacerse con el control de la empresa, todo lo que sé sobre tu aventura con Derek, Jennifer, y sé que no solo lo estás manipulando a él, sino que también estás intentando manipularme a mí, has estado intentando destrozar esta familia. Durante un momento, se limitó a mirarme, con la boca ligeramente abierta. Luego, tragó saliva con dificultad e intentó recomponerse, enderezando la postura. No sé de qué estás hablando, dijo con voz temblorosa. Esto es una locura, mamá, estás exagerando. Me incliné hacia adelante con la mirada fija. No me mientas, Jennifer. Sé lo de la aventura, sé que estás trabajando con Derek, y sé que has estado tramando algo a mis espaldas, así que deja de fingir, esto se acaba esta noche. Hubo un silencio largo y pesado que pareció prolongarse eternamente. Finalmente, Jennifer exhaló bruscamente y bajó la mirada hacia sus manos. No lo entiendes, susurró con voz suave y cansada, pillándome desprevenida. Esperaba que lo negara todo y me contara más mentiras, pero en cambio, parecía resignada. ¿Qué es lo que no entiendo?, pregunté con voz baja e incrédula. Jennifer levantó los ojos para mirarme y, por primera vez en mucho tiempo, vi algo crudo en ellos. Dolor, ira y arrepentimiento, pero también una extraña sensación de claridad, como si todo lo que había hecho la hubiera llevado hasta ese momento. Siempre he vivido a la sombra de Claire, susurró. Siempre la segunda opción, siempre ignorada, tú siempre la preferías a ella, mamá. Ella era la hija perfecta, la empleada perfecta, la todo perfecta, y yo. Se detuvo, con la garganta apretada. Yo no era nadie, solo la callada, la que nunca veías, siempre ignorada. Sentí una punzada de culpa, pero esta fue rápidamente sustituida por la confusión. Jennifer, nunca preferí a Claire, nunca quise hacerte daño, os quería a las dos por igual. Pero Jennifer negó con la cabeza, con una sonrisa amarga en los labios. Quizá no fue tu intención, pero así es como me sentía. Claire lo tenía todo y yo no tenía nada. Nadie se fijaba en mí, nadie se preocupaba por mí, así que decidí hacer algo al respecto. Abrí la boca para hablar, pero ella me interrumpió. Su voz se hizo más fuerte, más decidida. No iba a quedarme de brazos cruzados, mamá. No, no voy a vivir a la sombra de tu preciosa Claire. Así que conocí a Derek y me di cuenta de que él podía darme todo lo que quería. Era ambicioso, tenía contactos, poder,
Y me di cuenta de que juntos podríamos controlarlo todo. Tu empresa, tu vida, todo lo que has construido. Me sentí ofendida como si me hubieran dado una bofetada. Estás utilizando a Derek para hacerte con el control de la empresa. Le pregunté con la voz temblorosa y una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Es eso de lo que se trata todo esto, Jennifer? ¿El poder y la ambición? Ella me miró con frialdad, endureciendo su expresión. No se trata solo del poder, mamá. Se trata de que por fin me vean, de ser por fin alguien importante, y ahora voy a conseguir lo que me merezco. Sentí un nudo en el estómago. Había pasado tantos años tratando de proteger a mi familia, de construir algo sólido y duradero, y ahora mi propia hija formaba parte del complot para destruirlo todo. Pero lo que más me impactó fue la falta de remordimiento en su voz. No había arrepentimiento ni disculpas, solo una fría determinación. Estás intentando quedarte con la empresa, ¿verdad? Dije en voz baja, dándome cuenta de todo de golpe. Estás planeando deshacerte de mí, quieres asegurarte de que Claire lo herede todo y luego eliminarme, ¿verdad? Jennifer no se inmutó. No lo entiendes, ¿verdad? Claire es débil, demasiado buena, demasiado ingenua, no podrá soportar lo que se le viene encima, pero yo sí, y cuando tome el control, todo será mío. Me quedé allí sentado, atónito, mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi propia hija, mi carne y mi sangre, planeaba destruirme, destruir todo por lo que había trabajado. La traición me dolió más que nada en la vida. Cerré los ojos un momento, tratando de recomponerme. La rabia me quemaba en el pecho, pero también había algo más, algo que no esperaba. No solo estaba enfadada con Jennifer, también tenía miedo de lo que se había convertido y de la destrucción que causaría si no la detenía, pero había una cosa que sabía con certeza: no iba a dejar que me lo quitara todo sin luchar. Me levanté lentamente y la miré fijamente. No te saldrás con la tuya, Jennifer. Protegeré a Claire y esta empresa. No puedes quedarte con todo. Jennifer también se puso en pie, con una sonrisa burlona en el rostro. Puedes intentarlo, mamá, pero ya te he adelantado. Cuando se dio la vuelta para marcharse, sentí todo el peso del momento. Mi hija, mi propia carne y sangre, me había traicionado de la forma más profunda posible, pero yo aún no había terminado. Tenía un plan. Dejaría que Jennifer y Derek destruyeran todo por lo que había trabajado. Los detendría sin importar lo que costara. La conversación con Jennifer no dejaba de atormentarme con cada hora que pasaba. Sus palabras frías y calculadoras habían destrozado mi confianza, dejando al descubierto la magnitud de su ambición. Pero ahora no tenía más remedio que actuar. No podía quedarme de brazos cruzados mientras destruía todo lo que había construido. Tenía que entender hasta dónde llegaba esto, hasta dónde había llegado ella para asegurarse su puesto. Centré mi atención en las finanzas de la empresa. Siempre había vigilado de cerca las cifras, pero ahora tenía que examinar minuciosamente cada transacción y cada informe. No podía pasarme nada desapercibido. Jennifer ya había demostrado que era capaz de manipular, así que tenía que asegurarme de que no me estaba engañando a una escala mucho mayor. Los días se confundían con las noches mientras revisaba documentos, comparaba estados financieros, facturas y registros de transferencias. Sentí que mi pulso se aceleraba al descubrir los primeros indicios de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Enterrado en lo más profundo de las cuentas de la empresa, múltiples transferencias de grandes sumas de dinero a cuentas desconocidas, cuentas que no estaban vinculadas a la empresa. No tardé en rastrearlas hasta Jennifer. Llevaba meses desviando dinero a cuentas secretas sin que nadie,
especialmente Claire, se diera cuenta. La magnitud del fraude era asombrosa, y quedó claro que Jennifer llevaba mucho más tiempo planeándolo de lo que yo había imaginado. Sus ambiciones no se limitaban al futuro de la empresa, sino que buscaban asegurar su propia riqueza, poder y control. Me sentí mal mientras continuaba investigando. Jennifer había actuado con tanta precisión y cuidado, ocultando sus huellas y manipulando todos los documentos y decisiones financieros para asegurarse de que su parte de la empresa creciera. Las cifras estaban ahí, en blanco y negro, pero la traición seguía doliendo como un puñetazo en el estómago. Cuanto más investigaba, más veía hasta dónde estaba dispuesta a llegar Jennifer. Ya no se trataba de resentimiento o de sentirse ignorada. Ahora lo que la impulsaba era la vanidad y el orgullo, un deseo implacable de poder. Ya no era mi hija, era una fuerza a tener en cuenta, y no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Pero lo que más me heló fue darme cuenta de lo mucho que ya había conseguido. Había estado tan centrado en Derek, y tan consumido por su influencia sobre Claire, que no me había dado cuenta de lo que tenía delante de mis narices. Jennifer había estado utilizando a Derek, sí, pero ella era el cerebro, había estado moviendo los hilos todo el tiempo. No podía perder más tiempo. Cada momento que pasaba persiguiendo sombras tratando de reconstruir la verdad, Jennifer y Derek se acercaban más a su objetivo. La empresa estaba en peligro, y también Claire. Sabía que tenía que actuar rápido, pero la situación me agobiaba. Cada movimiento, cada paso, tenía que estar calculado. Jennifer y Derek habían estado operando en la sombra, moviendo los hilos y trabajando con precisión. No podía permitirme cometer un error. Había mucho más en juego de lo que había imaginado. Ya no se trataba solo de detenerlos, sino de proteger a la familia que había dejado atrás. Cuanto más investigaba los negocios secretos de Jennifer, más me daba cuenta de que la batalla que estaba librando no solo era por la empresa, sino también por el futuro de mi familia. Tenía que ser inteligente y más astuto que ellos en su propio juego. La verdad por fin empezaba a tomar forma. Ahora estaba claro para mí cada detalle, cada movimiento oculto que Jennifer había hecho. Lo que al principio creía que era mera ambición, resultó ser algo mucho más siniestro. No solo quería una mayor parte de la empresa, sino que quería todo. Había ideado un plan para eliminarme a mí y a Claire. Me senté en la tranquilidad de mi estudio, con los documentos esparcidos ante mí. Revisé las pruebas una vez más. No solo quería una parte más grande de la empresa, quería todo. Había ideado un plan para eliminarme a mí y a Claire. Me senté en la tranquilidad de mi estudio, con los documentos esparcidos ante mí, y revisé las pruebas una vez más. Su peso me oprimía el pecho. Jennifer solo quería la empresa. Había estado jugando a largo plazo y yo no me había dado cuenta. Me di cuenta de que Derek no era más que una pieza en su juego, lo había utilizado y manipulado para que pensara que formaba parte del gran plan. Era una herramienta, nada más. Pero Jennifer era el cerebro detrás de todo. Había orquestado cuidadosamente sus movimientos, posicionándose para tomar el control y eliminando cualquier amenaza a su paso, primero a mí y luego a Claire. No podía respirar mientras lo iba encajando todo, las transferencias de dinero, las reuniones secretas con Derek, las reuniones con gente que no tenía nada que ver con la empresa, las aventuras, las mentiras. Todo formaba parte de su plan. Había utilizado todos los recursos a su alcance para asegurarse el puesto de honor, mientras fingía ser la hija cariñosa, la chica tranquila que nunca haría daño a nadie. Pero ahora veía las cosas como eran en realidad.
Jennifer no estaba simplemente enfadada o resentida, estaba tratando de hacerse un hueco en el mundo, estaba desesperada por el poder y estaba dispuesta a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. La empresa era solo un medio para alcanzar su objetivo. Yo era el obstáculo y Claire era la siguiente. Me recosté en mi silla, con la cabeza dando vueltas a las implicaciones de lo que acababa de descubrir. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo mi propia hija, la hija que había amado y criado, se había convertido en una persona tan despiadada y fría? Recordé todos los momentos que habíamos compartido, todas las veces que había intentado estar ahí para ella, para guiarla, y no podía conciliar a la niña que había criado con la mujer en la que se había convertido. La ira brotó en mí, pero rápidamente se vio eclipsada por una abrumadora sensación de desolación. Había confiado en Jennifer, había creído en ella, ¿cómo había podido traicionarme así? Me pasé una mano por el pelo tratando de calmarme. Solo me concernía a mí, solo me concernía a Claire. La empresa siempre había sido mi legado, pero Claire era mi corazón. Había luchado toda mi vida para protegerla y darle todo lo que yo nunca había tenido, y ahora todo estaba en peligro. Jennifer no solo quería mi empresa, también quería a Claire. Me levanté de un salto y empecé a dar vueltas por la habitación. La tormenta se estaba intensificando, y no tenía más remedio que enfrentarme a ella. No permitiría que Jennifer lo lograra, no podía permitir que destruyera todo lo que había construido, especialmente por su propia codicia, pero la idea de enfrentarme a ella, de enfrentarme a mi propia hija, me revuelve el estómago. Había confiado en ella. Había creído que sería la persona que continuaría mi legado y se haría cargo de la empresa cuando yo me retirara, pero ahora estaba claro que ella quería llevarlo adelante, quería ser la dueña y que todos los demás se fueran al diablo. Sabía lo que tenía que hacer, tenía que detenerla, pero no podía hacerlo yo solo. Necesitaba enfrentarme a Jennifer y a Derek, desenmascarar sus mentiras y asegurarme de que Claire estuviera protegida, pero sabía que no sería fácil. Jennifer ya había demostrado que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. Era implacable y subestimarla era un error. Con todas las piezas en su sitio, empecé a trazar mi plan. El primer paso estaba claro, tenía que enfrentarme a Jennifer. Tenía que demostrarle que sabía lo que estaba haciendo y hacerle saber que ya no era la madre ingenua a la que podía manipular. Sin embargo, conforme me daba cuenta de lo que estaba a punto de hacer, sentí una extraña mezcla de emociones. Mi ira era fuerte, sí, pero también estaba atenuada por algo que no podía definir, un dolor agudo, una profunda y inquebrantable tristeza. Ya no se trataba solo de una batalla por la empresa, era una lucha por mi familia, y por mucho que odiara admitirlo, no sabía si podría ganar. Nunca había imaginado que mis propios hijos se convertirían en aquellos contra los que tendría que luchar, pero ahora, al mirar el camino que tenía por delante, sabía que no había otra opción. Tenía que proteger a Claire y todo lo por lo que había trabajado, y si eso significaba luchar contra mi propia hija, así sería. Respiré hondo tratando de calmar mis nervios. Había llegado el momento, la batalla se avecinaba y sería más difícil que cualquier cosa a la que me hubiera enfrentado antes, pero la enfrentaría sin importar el precio. Había llegado el momento de detener a Jennifer, y no iba a permitir que ganara. Mientras seguía desentrañando la red de mentiras que Jennifer había tejido a mi alrededor, otra revelación me golpeó como un mazazo. El juego se había vuelto más complejo, y mi hijo menor, Ethan, ahora era un jugador en él, un peón en el plan de Jennifer. Siempre había pensado que Ethan era el más leal de mis hijos,
el que se mantenía al margen, el que se alejaba de las batallas corporativas y se centraba en su propia vida, pero ahora, al observarlo de cerca, veía lo fácil que había sido atraerlo hacia ellas. Empezó de forma sutil. Ethan, que siempre había mantenido las distancias con el negocio familiar, empezó a aparecer con más frecuencia en las reuniones y a dar su opinión sobre asuntos que nunca antes le habían importado. Al principio pensé que era solo una fase, que quizá por fin se estaba interesando, pero con el paso del tiempo quedó claro que Jennifer tenía algo que ver. Ella le había estado alimentando con promesas, manipulándolo con palabras que apelaban a su deseo de reconocimiento y poder. Le había convencido de que, si la ayudaba a hacerse con el control de la empresa, sería recompensado con su propia participación, una parte de la herencia y un puesto en la mesa donde por fin podría ser importante. La idea de que Ethan, mi hijo, se viera arrastrado a la red de engaños era más de lo que podía soportar. Él siempre había sido el que parecía tener menos ambición, menos deseo de poder. ¿Cómo podía caer en eso? ¿Cómo podía permitir que Jennifer tergiversara su lealtad y lo volviera en mi contra, en contra de todo lo que había construido? Mientras observaba a Ethan desde la distancia, fui testigo del cambio gradual en él. El chico que una vez me había buscado para que lo guiara ahora parecía distante e indiferente, como un extraño que ya no confiaba en mí. Las promesas de poder y riqueza de Jennifer le habían nublado el juicio, y cuanto más lo veía, más me daba cuenta de lo profundamente que se había enredado en sus planes. Me sentía traicionado, no solo por Jennifer, sino también por Ethan. ¿Cómo podía estar tan ciego ante la destrucción que causarían sus acciones? No se daba cuenta de lo que estaba en juego. No entendía que el plan de Jennifer no se trataba de salvar el negocio familiar, sino de su propia codicia egoísta, de su deseo de dominar y controlarlo todo. La ira bullía dentro de mí, pero luché por contenerla. Lo último que quería era alejar aún más a Ethan, pero sabía que no podía permitir que siguiera por ese camino. No podía permitir que Jennifer lo utilizara como otra herramienta para conseguir lo que quería. Empecé a planear cuidadosamente el delicado equilibrio entre enfrentarme a él y protegerlo, que estaba más precario que nunca. No podía alejarlo por completo, pero tampoco podía permitir que siguiera siendo mi peón. Tenía que encontrar la manera de neutralizarlo sin destruir la última pizca de confianza entre nosotros. La idea surgió lentamente, pero era la única opción sensata: enfrentarme a Ethan directamente, al menos por ahora. Jennifer ya había creado suficiente distancia entre él y yo. Cualquier confrontación violenta lo empujaría aún más hacia ella, así que decidí adoptar un enfoque diferente. Usaría lo único que Jennifer había subestimado: la lealtad profundamente arraigada de Ethan hacia la familia y hacia mí. Empecé a darle a Ethan pequeños fragmentos de información disfrazados de conversaciones casuales sobre preocupaciones de la empresa y el futuro. Poco a poco, le fui mostrando las grietas en el plan de Jennifer. No le obligué a nada, simplemente le di la oportunidad de verlo por sí mismo, de cuestionar su participación, de comprender que Jennifer no era quien parecía ser. Pero, incluso cuando empecé a sembrar la semilla de la duda, sabía que tenía que tener cuidado. Jennifer ya había demostrado que estaba dispuesta a todo para manipular y llegar a lo más alto, y yo no debía subestimarla. Su influencia sobre Ethan era enorme. Él era vulnerable, atrapado entre el deseo de poder y su profundo deseo de pertenencia y de que lo consideraran importante en la familia de la que siempre se había sentido alejado. La tensión entre nosotros iba en aumento. Ethan se distanciaba cada día más, pero yo sabía que no solo era por la empresa,
sino porque se sentía dividido. Todavía estaba presente en su mente el efecto de las palabras de Jennifer, pero la silenciosa fuerza de la lealtad familiar comenzaba a actuar en su conciencia. Pasé noches en vela cuestionándome a mí misma. ¿Le había fallado? ¿Le había criado para que fuera débil e influenciable? La culpa me corroía, pero la realidad era clara. Tenía que detener a Jennifer, aunque eso supusiera enfrentarme a mi propio hijo. Había demasiado en juego. Si no actuaba, Jennifer y Ethan podrían arrebatarme todo: la empresa, mi legado, mi familia. Pero no solo se trataba de negocios, sino también de la confianza y del vínculo roto entre madre e hijo. Nunca había imaginado que me encontraría en una situación en la que tendría que luchar contra mis propios hijos, pero la traición era tan profunda que no podía seguir ignorándola. La manipulación de Ethan por parte de Jennifer era la pieza que faltaba en el rompecabezas para ver con claridad. Ahora no tenía elección, tendría que enfrentarme a los dos. Tendría que desenmascarar el plan de Jennifer antes de que fuera demasiado tarde y sacar a Ethan del abismo. Pero, mientras me preparaba para la inevitable confrontación, una profunda sensación de temor me invadió. Sabía que, pasara lo que pasara, todo cambiaría. El camino que estaba recorriendo era peligroso, y no estaba seguro de poder proteger a la familia que había construido con tanto esfuerzo sin perderlo todo. Había esperado este momento mucho más de lo que jamás pensé que llegaría. La verdad, toda la horrible verdad, estaba finalmente lista para ser revelada y no podía contenerme más. Tenía las pruebas, los registros financieros, las cuentas ocultas, los secretos que Jennifer había trabajado tan duro para enterrar. Era hora de enfrentarme a ella, de revelar todo lo que había hecho para tomar el control del desastre que había creado. Quedé con ella en un lugar privado, lejos de miradas indiscretas, sabiendo que, si la dejaba escapar ahora, lo lamentaría el resto de mi vida. El peso de la traición me oprimía el pecho, pero no había vuelta atrás cuando la vi allí de pie, con el rostro tan tranquilo y sereno como siempre. Un destello de duda casi me hizo vacilar, pero no pude. Había pasado demasiado tiempo reuniendo todas las piezas como para dejar que me manipulase de nuevo. Era mi hija, sí, pero había cruzado una línea que nunca podría perdonar. Jennifer, dije con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. Tenemos que hablar. Es hora de que afrontes tus actos. Ella entrecerró los ojos, pero no dijo nada. En cambio, cruzó los brazos y esbozó una sonrisa tranquila, como si ya supiera lo que iba a pasar. Siempre había sido una maestra del control, pero esta vez no iba a funcionar. Lo he visto todo, Jennifer, continué, colocando los papeles sobre la mesa entre nosotros. Las transferencias de dinero, las cuentas secretas, la forma en que has estado desviando fondos de la empresa. Creías que no me daría cuenta, pero lo hice, y sé lo tuyo con Derek. Al mencionar el nombre de Derek, su compostura se tambaleó por un breve segundo, pero rápidamente recuperó la calma, con la mirada fría y calculadora. No sé de qué me hablas, pero no he hecho nada malo, dijo con voz gélida. Me incliné hacia adelante sin apartar la mirada de ella. No me mientas. Sé lo de la aventura, Jennifer. Sé que le has estado utilizando todo lo que te rodea para conseguir lo que quieres. Has estado planeando hacerte con el control de la empresa. Has planeado eliminarnos, a Claire y a mí. Esa es la verdad. Ella permaneció en silencio por un momento, antes de posar su mirada en los papeles que tenía delante y soltar una risa suave, sin humor. ¿Crees que yo soy la villana aquí? ¿Crees que soy yo la equivocada? Su voz se elevó ligeramente, aguda,
llena de un veneno que no esperaba. Sí, dije con firmeza. Porque eso es exactamente en lo que te has convertido, en una villana en tu propia familia. Has estado conspirando a mis espaldas, manipulando a todo el mundo, incluido Derek, y ahora estás dispuesta a destruir todo lo que he construido solo para conseguirlo. Por primera vez en toda la conversación, Jennifer pareció mostrar signos de debilidad. Se enderezó y sus ojos ardían con una mezcla de ira y algo más oscuro, resentimiento, tal vez incluso odio. Nunca me has entendido, ¿verdad, mamá?, preguntó con voz fría, pero teñida de amargura. Tú y Claire siempre lo habéis tenido todo, el amor, la atención, el respeto. Me he pasado toda la vida a la sombra de los demás, sin que nadie me viera tal y como soy. Nunca me diste el espacio que necesitaba para ser yo misma, para que me reconocieran, y todo esto, todo lo que he hecho, es por ti, porque necesitaba demostrar que importo. Las palabras me atravesaron más profundamente de lo que esperaba. La emoción cruda en su voz, su dolor, su ira, me llegaron como una bofetada en la cara, pero tenía que mantenerme fuerte, tenía que llegar hasta el final. ¿Crees que nunca te he reconocido?, pregunté con la voz ligeramente temblorosa, aunque luchaba por mantener el control. Siempre te he querido, Jennifer, pero esto no se trata de amor, se trata de poder. Estás dispuesta a destruir a tu propia familia solo para sentirte importante. No voy a permitirlo. La mirada de Jennifer se endureció. Nunca me has entendido. Solo veías lo que querías ver. Nunca me diste la oportunidad de demostrar mi valía. Siempre pusiste a Claire en primer lugar. Siempre le diste la empresa. Siempre la trataste como si fuera la única que importara. La amargura en su voz me tomó por sorpresa, pero fueron sus siguientes palabras las que más me impactaron. Y Derek no era solo una herramienta, era una salida, era mi oportunidad de conseguir todo lo que me merecía. Lo utilicé, sí, pero él también me utilizó a mí. Nunca lo quise, mamá, nunca lo necesité, solo necesitaba a alguien que me ayudara a conseguir lo que quería. Su confesión quedó suspendida en el aire, cargada de tensión durante un momento. El papel de Derek en todo esto parecía menos significativo. Jennifer nunca se había preocupado por él, no había sido más que un medio para alcanzar un fin, y en ese momento me di cuenta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguir lo que quería. No había remordimiento ni culpa, solo un deseo frío y calculador de control. Oí un ruido detrás de mí, y me volví para ver a Derek de pie en la puerta, con el rostro pálido y una expresión de conmoción. No lo sabía, dijo en voz baja y con voz temblorosa. No sabía que ella estaba planeando esto, creía que estábamos juntos en esto, pero Jennifer solo le lanzó una mirada, entrecerrando los ojos. Eres demasiado débil para esto, Derek, dijo con desdén. Nunca fuiste parte del plan, solo eras una herramienta. Derek se quedó allí atónito, con el rostro desencajado al darse cuenta de la verdad, de toda la manipulación y de todos los juegos de poder que Jennifer había utilizado. Él había sido un peón más. Nunca quise hacer daño a nadie, dijo en voz baja, casi para sí mismo, antes de darse la vuelta y marcharse. Pero ya era demasiado tarde. Su intento de distanciarse carecía de sentido ahora que el daño ya estaba hecho. Me volví hacia Jennifer con la determinación más firme. Esto se acaba aquí, Jennifer. Estás fuera de la empresa y de esta familia. Sus ojos se encendieron de ira, pero no podía hacer nada. Yo tenía las pruebas, yo tenía el control. El tiempo de la manipulación había llegado a su fin. No me voy a ir a ninguna parte, espetó Jennifer con voz venenosa. No te lo estoy pidiendo, respondí fríamente.
Has perdido y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Me di la vuelta y me alejé de ella. La última pieza del rompecabezas encajó en su sitio. El poder había vuelto a mis manos, pero al salir de la habitación, el peso de todo lo sucedido me abrumó. Con eso, me di la vuelta y me alejé de ella. La última pieza del rompecabezas encajaba en su sitio. El poder había vuelto a mis manos, pero al salir de la habitación, todo el peso me golpeó. La familia que había construido, la confianza que había depositado, se había hecho añicos y no había posibilidad de reparación. Pero al final había ganado. La empresa era mía y Claire Jennifer estaba fuera, pero ¿a qué precio? Aún no tenía las respuestas, pero una cosa era segura. La batalla no había terminado, y nada, ni siquiera la familia, volvería a ser lo mismo. La batalla estaba lejos de terminar, pero se había dado el primer paso al expulsar a Jennifer y a Derek de la empresa. Por fin sentí que recuperaba el control de mi vida. No era la victoria que había esperado, era mucho más complicado que eso, pero era una victoria al fin y al cabo. Jennifer se había ido, así como Derek. Ya no tenían control sobre mi imperio, sus ambiciones y manipulaciones, pero el precio había sido alto. Convoqué una reunión de emergencia con la junta directiva. Era hora de actuar con decisión para recuperar lo que me pertenecía por derecho. Tenía que tranquilizar a los accionistas y asegurarles que la empresa seguiría siendo fuerte, que sus inversiones estaban a salvo, y que todo lo que había construido sobreviviría. No podía permitir que la inestabilidad causada por las intrigas de Jennifer destruyera todos los años de duro trabajo. La reunión fue tensa. Podía sentir la mirada de los miembros del consejo posada sobre mí al entrar en la sala. Todos esperaban que diera un paso adelante y les diera alguna apariencia de seguridad. Sabían lo que había pasado, sabían que el drama familiar se había extendido al negocio, pero necesitaban liderazgo y confianza. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, comencé con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. No les haré perder el tiempo. Hemos sufrido una traición. Jennifer Pierce y Derek han sido destituidos. Ha habido una traición dentro de la empresa. Jennifer Pierce y Derek han sido destituidos de sus puestos. A partir de hoy, me haré cargo del negocio en su totalidad. Claire asumirá el papel de líder con mi apoyo. Vi que algunas personas asintieron con la cabeza, otras parecían aliviadas, pero todas sabían lo que había que hacer, y que yo era la persona indicada para hacerlo. A partir de este momento, Jennifer y Derek no tendrán ninguna influencia en la empresa. Continué diciendo que estaba reestructurando nuestras operaciones y reforzando nuestra seguridad financiera y estratégica. Nos aseguraremos de que nadie pueda volver a socavarnos. La sala quedó en silencio, y por un momento, me permití sentir el peso de la situación. No se trataba solo de tomar el control, sino de garantizar la supervivencia de todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido para Claire. Sabía que mis acciones, aunque necesarias, dejarían cicatrices en Claire, en la empresa, en mi familia, pero eran cicatrices que tenían que existir si quería protegernos a todos. Claire, que estaba de pie a mi lado, estaba más serena de lo que jamás la había visto. La chica que una vez había sido tan protegida y tan cautelosa se había transformado. Ahora era fuerte, no le quedaba más remedio que serlo. Nuestras miradas se cruzaron y no solo vi a la hija que había criado, sino también a la líder en la que se estaba convirtiendo. «¿Estás preparada?», le dije en voz baja, aunque lo suficientemente alta como para que me oyera. Ella asintió con la mandíbula apretada, decidida.
Estábamos juntos en esto. La empresa no solo sobreviviría, sino que prosperaría, pero aún quedaba mucho por hacer. No solo estaba protegiendo el negocio, sino también el futuro de Claire. Jennifer había hecho todo lo que estaba en su mano para destruirnos, y yo no podía permitir que continuara desde las sombras. La reorganización de la empresa garantizaría que nadie, especialmente Jennifer o Derek, pudiera acceder jamás a lo que ellos creían que podían controlar. Cuando terminó la reunión, sentí el primer alivio en días. El camino estaba trazado. Claire estaba al mando, pero yo seguía moviendo los hilos. La guiaría, la protegería y me aseguraría de que la empresa siguiera siendo fuerte bajo su liderazgo. Pero, a pesar de los avances, aún quedaban preguntas sin respuesta. Ethan había sido el comodín en todo esto. Al principio, había esperado que su participación en el complot de Jennifer fuera solo una fase, pero ahora, al observar su comportamiento desde la distancia, me di cuenta de que se estaba alejando de todo en lo que había creído. La influencia de Jennifer sobre él se estaba disolviendo. Había empezado a verla tal y como era en realidad, una persona manipuladora y ávida de poder. Pero no era tan sencillo. Seguía sintiéndose dividido y confundido por su lealtad hacia ella, y por su propia culpa por el papel que había desempeñado en sus planes. Lo observaba en silencio, manteniendo la distancia, sin saber qué decirle. La traición dolía, pero sabía que tenía que darle su espacio. Necesitaba tiempo para procesarlo todo, para darse cuenta de que la vida en la que se había visto envuelto no se parecía en nada a lo que había esperado. Sabía que no podría proteger a Claire ni a la empresa sin tomar decisiones difíciles. Había sido despiadada, sí, pero era necesario. El negocio familiar, nuestro legado, era más importante que mis sentimientos personales o mis fracasos como madre. Tenía que mantener las riendas bien sujetas porque, si las aflojaba, no quedaría nada que salvar. A pesar de la presión y de las dudas que me carcomían, sabía una cosa. La supervivencia de este imperio era mi responsabilidad, y mientras siguiera respirando, lo protegería sin importar el precio. El control estaba de nuevo en mis manos, pero había tenido un alto precio. No podía permitir que flaqueara, no ahora, no cuando todo estaba en juego. Tenía que ser fuerte por Claire, por Ethan, por la empresa y por la familia que se había desgarrado. Tenía que ser fuerte por Claire, por Ethan, por la empresa y por la familia que se había desgarrado, pero también sabía, en lo más profundo de mi ser, que pasara lo que pasara, la confianza dentro de esta familia, los cimientos que nos habían mantenido unidos durante tanto tiempo, se había roto, y eso era lo más difícil de aceptar. Lo había conseguido. Jennifer y Derek habían desaparecido por fin del panorama, expulsados de la empresa, despojados de su poder y apartados como los traidores que habían demostrado ser. Por un momento, me permití sentir la euforia de la victoria, pero el sabor del triunfo era amargo, incluso aunque fuera una victoria vacía, conseguida a costa de todo lo que había conocido y creído. La empresa empezaba a tomar forma de nuevo bajo el liderazgo de Claire. Era firme, segura, y a pesar de todo, más fuerte de lo que jamás hubiera podido esperar. Estaba preparada, pero por mucho que admirara su fuerza, las cicatrices de los últimos meses seguían presentes entre nosotros. Había heridas que podían curarse con un simple cambio de liderazgo. Jennifer y Derek habían sido más que socios comerciales, habían sido como de la familia, pero ahora no eran nada. Su traición les había costado todo, sus trabajos, su influencia, su lugar en la mesa, y lo más devastador de todo, su posición en nuestra familia. Tuve que tomar la decisión más difícil de todas, cortarlos por lo sano.
En el momento en que firmé los documentos que rompían oficialmente sus lazos con la empresa, sentí que me quitaban un peso de encima, pero también era como si me quitaran una parte de mí. No solo los había perdido como socios, también los había perdido como familia. Con esa decisión, también me veía obligada a dejar marchar a Jennifer de una forma que nunca hubiera imaginado posible. La hija que había criado, la niña a la que había amado y en la que había confiado, había elegido el poder por encima de todo lo demás, y el precio era demasiado alto como para ignorarlo. Ya fuera solo un negocio, era algo personal. Y, sin embargo, a pesar de la ira y la traición, sabía que romper los lazos era necesario por el bien de Claire, de la empresa y por mi propia tranquilidad, mientras me preparaba para seguir adelante y reconstruir y restaurar lo que se había dañado. Me invadió una profunda sensación de tristeza. No solo lloraba la pérdida de Jennifer como socia comercial o incluso como mi hija. También lloraba la relación que una vez tuvimos. Una relación que se había construido sobre la confianza y el amor, y que ahora estaba destrozada e irreparable. Pero no me permitía quedarme estancado en ese dolor. Claire contaba conmigo para ser su fuerza y la empresa, para guiarla a través de esta tormenta. No podía flaquear. Los sacrificios que había hecho, las batallas que había librado, todo conducía a este momento, pero el peso de todo ello era aplastante. Y luego estaba Ethan, mi hijo, en quien había depositado mis esperanzas de que fuera el puente entre lo antiguo y lo nuevo, el que ayudaría a restaurar la familia, pero incluso él había sido arrastrado a la retorcida red de Jennifer. Era difícil verlo todavía tambaleándose al borde del abismo, atrapado entre la manipulación de Jennifer y la cruda realidad de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Por un tiempo, parecía que Ethan se alejaba cada vez más de la familia. La culpa que sentía por su implicación en este embrollo, por haberle fallado de alguna manera, me carcomía, pero algo cambió. Empecé a notar que se alejaba de la influencia de Jennifer. La niebla empezaba a disiparse, y poco a poco, empezó a comprender lo que había hecho para protegernos a todos. Podía ver cómo luchaba, dividido entre su lealtad hacia Jennifer y su creciente conciencia del daño que había causado. No había perdido la esperanza, todavía no, pero sabía que no podía obligarlo a ver las cosas como yo. Tenía que llegar a esa conclusión por sí mismo. Mientras veía a Ethan empezar a distanciarse de Jennifer, sentí un rayo de esperanza. Aún podían volver con la familia y encontrar su lugar, pero esa esperanza se veía atenuada por la certeza de que las cosas nunca volverían a ser iguales. La manipulación de Jennifer había dejado cicatrices en todos nosotros que tardarían en sanar, si es que alguna vez lo hacían. Me dediqué por completo a reconstruir la empresa, centrándome en el liderazgo de Claire, y me aseguré de que estuviera preparada para tomar las riendas sin mirar atrás, pero cada paso que daba, cada decisión que tomaba, se veía lastrado por las secuelas de la traición. Jennifer y Derek se habían ido, pero sus acciones aún me perseguían. Su traición me había sacudido hasta lo más profundo, y por mucho que intentara seguir adelante, no podía escapar del dolor persistente. Todavía quedaban retos por delante: reestructurar la empresa, garantizar que el legado de la familia permaneciera intacto, todo ello mientras lidiaba con las consecuencias de las traiciones. Pero lo más difícil de todo era el desgaste emocional, el dolor, la confianza rota. Todo era muy reciente. Sabía que me llevaría tiempo reconstruir no solo la empresa, sino también las relaciones dentro de la familia. La familia por la que había luchado tan duro para proteger ahora parecía un recuerdo lejano. Había luchado tan ferozmente por Claire y por la empresa,
que no me había dado cuenta de lo mucho que me había costado la traición de Jennifer. Había destrozado el núcleo mismo de lo que yo creía que debía ser una familia, y lo más difícil era saber que, incluso cuando tomé el control y comencé a reconstruir, el daño ya estaba hecho, la confianza se había perdido, y, aunque había salido victorioso, el coste era mucho mayor de lo que había previsto. Protegería a Claire y a la empresa, pero no podría cambiar el pasado, y esa verdad era algo que llevaría conmigo para siempre. La caída de Jennifer y Derek marcó el final de un capítulo y el comienzo de otro, pero era uno que tendría que navegar con cuidado, paso a paso. Podría cambiar el pasado, y esa verdad era algo que llevaría conmigo para siempre. La caída de Jennifer y Derek marcó el final de un capítulo y el comienzo de otro, pero era uno que tendría que navegar con cuidado, paso a paso. Mientras permanecía al lado de Claire, guiándola y dando forma al futuro de la empresa, sabía que mi trabajo estaba lejos de haber terminado, y que la lucha me había costado más de lo que jamás hubiera imaginado. Pasara lo que pasara, las cicatrices de la traición permanecerían conmigo, latentes bajo la superficie. La transición había sido más suave de lo que esperaba. Claire había asumido el cargo de directora general con una confianza tranquila, pero inquebrantable, como si se hubiera estado preparando para ello toda su vida. La veía liderar y tomar decisiones con una claridad y una serenidad que nunca habría esperado de ella cuando era más joven. Ya no era la chica a la que había protegido, se estaba convirtiendo en la líder que siempre había esperado que fuera. En cuanto a mí, sabía que mi momento había llegado. Mi implicación en la empresa había definido mi identidad durante mucho tiempo, pero ahora, con Claire al mando, era hora de dar un paso atrás. No podía quedarme a la sombra de mi propia creación. Tenía que dejarla ir, pero no significaba desaparecer. Mi papel como matriarca, como fuerza guía detrás de todo lo que habíamos construido, nunca me abandonaría del todo. Seguiría siendo una consejera de confianza, y una figura representativa, pero ya no tendría las responsabilidades diarias ni el peso constante de la toma de decisiones. Al principio, sentí un gran alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Claire era capaz, y de sobra. Tenía una mente estratégica, visión para impulsar la empresa hacia adelante, y, lo más importante, ese fuego que siempre había esperado que definiera su liderazgo. Pero, a medida que pasaban los días, una creciente sensación de melancolía comenzó a apoderarse de mí. La observaba desde un segundo plano, y veía cómo asumía las cargas que yo había llevado con tanta determinación. Aunque estaba orgullosa, una pequeña parte de mí sentía dolor, el mismo dolor que había sentido cuando tuve que apartar a Jennifer de la familia, esa sensación de perder algo preciado. Ahora veía a mi hija asumir el papel que había sido mío durante décadas, y sentía el paso de una era. Siempre había sabido que algún día llegaría este momento, pero saber que era inevitable no lo hacía más fácil. Había puesto mi corazón y mi alma en construir este imperio, y ahora era el momento de que Claire lo llevara a lugares que yo nunca hubiera imaginado. Y, sin embargo, por mucho que supiera que era su momento, por mucho que quisiera verla triunfar, la transición me dejaba con una tristeza persistente, la sensación de que se había perdido algo, mi lugar en la empresa, mi papel en la familia había cambiado. Seguía siendo la madre, seguía siendo la matriarca, pero ya no era quien tomaba las decisiones, ya no era quien impulsaba el futuro. No podía evitar pensar en Jennifer, incluso cuando me sentía orgullosa de Claire. No podía escapar de la sombra de lo que había sucedido, de la traición, de las manipulaciones, esas
cicatrices nunca sanarían por completo. La relación que había tenido con Jennifer se había roto irremediablemente, y aunque Claire y yo habíamos salido fortalecidas de la tormenta, la confianza que había depositado en mis dos hijos se había alterado para siempre. Ethan en particular pesaba mucho en mi mente. Había pasado por mucho, atrapado entre la lealtad a Jennifer y la dolorosa realidad de lo sucedido. Lo veía tratar de reconstruir su vida y de encontrar su lugar de nuevo, pero no se podía negar que él también se había visto afectado por la confusión. Su posición dentro de la familia nunca volvería a ser la misma. Él había sido el hijo en el que podía confiar, el que se mantenía al margen de los conflictos, pero ahora la distancia entre nosotros era palpable. Estaba perdido a su manera, inseguro de dónde encajaba en la nueva realidad que yo había creado. Sabía que no solo la empresa necesitaba reconstruirse, también lo hacía nuestra familia. Claire se estaba convirtiendo en la líder que yo esperaba, pero Ethan seguía a la deriva. Podía ver el dolor en sus ojos, la culpa que sentía por su parte en la manipulación, pero también veía el arrepentimiento y la creciente comprensión de que las promesas de Jennifer eran vacías. El chico que una vez confió en la familia se había desviado por la persona equivocada y ahora tenía que encontrar el camino de vuelta a nosotros. Había momentos, noches en vela, en los que me preguntaba cuánto había costado todo lo sucedido. Sí, había luchado por la empresa, por el legado que había protegido, por Claire, incluso cuando el precio había sido alto, pero había sido más alto de lo que jamás había imaginado. Había perdido a Jennifer, había perdido la confianza de Ethan, y había perdido la dinámica familiar que había sido tan sólida durante tantos años. Y, mientras estaba sentado en mi oficina viendo a Claire trabajar y tomar decisiones que yo había tomado en su día, no pude evitar sentir el peso de todo ello. Sí, la empresa estaba a salvo, sí, Claire la dirigía con firmeza, pero el precio que había pagado por esa seguridad, por esa victoria, era muy alto. La familia por la que había luchado tanto para proteger ya no era la misma. La confianza, que había sido la piedra angular de nuestro vínculo, se había hecho añicos. Había ganado, sí, pero también había perdido, así que me preparé para este nuevo capítulo de mi vida. Seguiría guiando a Claire, y estaré ahí para Ethan cuando esté listo, pero no podía escapar de la certeza de que la dinámica había cambiado para siempre. Las cicatrices de la traición nunca desaparecerían por completo, y las relaciones que creí inquebrantables habían sido puestas a prueba de formas que nunca hubiera podido imaginar. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: la familia que había conocido y amado nunca volvería a ser la misma, y por mucho que intentara aceptar esta nueva realidad, siempre lamentaría la pérdida de lo que habíamos sido. Este era el nuevo capítulo y aún no estaba seguro de si sería uno de redención o de luto silencioso, pero sabía que me correspondía escribirlo, al igual que a Claire le correspondía escribir ahora el suyo. El capítulo final de este largo y duro viaje había llegado mientras me sentaba en la tranquilidad de mi oficina. El capítulo final de este largo y duro viaje había llegado mientras estaba sentado en la tranquilidad de mi oficina. El peso de los últimos años pesaba mucho sobre mí. Todo por lo que había luchado, la empresa y la familia, seguía en pie, pero el precio había sido muy alto. Los cimientos que había construido con tanto esfuerzo se habían visto sometidos a pruebas que ni siquiera había podido imaginar, y las cicatrices aún estaban frescas: las traiciones, las mentiras, la confianza destrozada. Todo ello permanecía como una sombra de la que nunca escaparía. Pero en la quietud también había una sensación de logro,
Había protegido el imperio que había construido durante décadas, había luchado contra las amenazas, había enfrentado a mis propios hijos y había salido victorioso. Había asegurado que mi hija, Claire, continuara con el legado. Claire estaba preparada, ahora lo veía más claro que nunca. Había crecido, no solo en su capacidad de liderazgo, sino también en su comprensión de la carga que conllevaba. Estaba al frente de la empresa, y tenía claro que tenía la fuerza necesaria para navegar por las traicioneras aguas en las que yo había pasado tantos años. Estaba preparada para afrontar los retos que se le presentaran, aunque estos fueran similares a los que yo había encontrado. La lucha contra la codicia, la ambición y la sed de poder nunca terminaría. Se lo había demostrado, y sabía que estaría preparada para mantenerse firme. Mientras la veía asumir más responsabilidades, noté una sensación de pérdida en mi corazón. Sí, Claire estaba asumiendo el cargo que yo había ocupado durante tanto tiempo, pero sentía un dolor inexpresable al verla tomar las riendas. Había pasado toda mi vida labrándome un espacio y, por primera vez, estaba cediendo el paso. En sus manos, la empresa estaba a salvo, mi legado también, pero el coste personal, las relaciones que se habían roto, nunca volverían a ser las mismas. La había visto crecer, había visto su fuerza, pero también sabía el peso que ahora descansaba sobre sus hombros. Era más que solo dirigir la empresa, era mantener unida a una familia destrozada por la traición y la manipulación. Había hecho todo lo posible para protegerla, pero la verdad era clara, ahora tendría que librar sus propias batallas, como yo había hecho con mis propios demonios. Tendría que enfrentarse a los mismos demonios, la codicia, la ambición, y las mismas fuerzas que casi nos habían destruido a todos. Y ese pensamiento me trajo un extraño consuelo. Yo había sido un guerrero que había luchado por todo lo que me importaba y ahora Claire iba a tomar el relevo. Yo había cumplido con mi parte. La había protegido. Ahora era su turno de proteger el legado que habíamos construido. Mientras me preparaba para apartarme por completo y dejar las decisiones cotidianas en manos de Claire, reflexioné sobre todo lo que me había llevado hasta ese punto. No podía negar los sacrificios que había hecho. Los momentos perdidos con mis hijos. Las relaciones dañadas que no tenían posibilidad de reparación. Pero tampoco podía negar la fuerza que había encontrado en mí mismo. En Claire. Y en la empresa que había construido. Había luchado por el futuro incluso cuando parecía que el pasado se me escapaba de las manos y ahora. Mientras veía a Claire tomar el mando, sabía que había hecho lo que tenía que hacer. Le había dado las herramientas para triunfar, y me había asegurado de que la empresa prosperara bajo su liderazgo, pero, al recordar los años de lucha, las traiciones y las mentiras, seguía sintiendo un profundo dolor en mi corazón. El daño ya estaba hecho. Había perdido a Jennifer y, aunque Ethan estaba recuperando poco a poco su camino, nada volvería a ser igual. La familia que había conocido, la familia por la que había luchado para proteger, había cambiado irrevocablemente. Y, sin embargo, a pesar del dolor, sabía que ese era mi legado. No solo el imperio que había construido, sino también las lecciones que había impartido, la fuerza que había transmitido a Claire, los sacrificios, las traiciones, el dolor. Todo había conducido a este momento, y en eso había paz. Claire había demostrado su valía y sabía que continuaría la misión que yo había comenzado. La empresa prosperaría, pero el precio de mantenerla intacta siempre estaría presente. Las cicatrices de Jennifer y Dererick nunca se curarían del todo, y la relación con mis hijos nunca volvería a ser lo que fue, pero el legado,
la fuerza de lo que habíamos construido juntos, seguiría adelante. Cuando salí de la oficina por última vez, miré atrás, al lugar en el que había pasado tantos años construyendo, dando forma, luchando. Y, aunque era hora de marcharme, sabía que el fuego que había ardido dentro de mí todos esos años se había transmitido. Claire lo llevaría ahora, lo llevaría por los dos, y al avanzar hacia este nuevo capítulo, sabía que nunca podría borrar el pasado, pero también sabía que el futuro estaba en buenas manos, y, con eso, encontré la paz que había estado buscando. Mi legado estaba asegurado y eso era suficiente. Mi historia llegaba a su fin, pero la de Claire acababa de empezar. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.